¿Alguna vez te has sentido tan traicionado que el mundo entero se desmorona a tus pies? ¿Qué harías si descubrieras que tu vida perfecta es una farsa, construida sobre mentiras y apariencias? Prepárate, porque la historia de Isabela Vargas está a punto de redefinir lo que crees saber sobre la venganza y el poder. Lo tenía todo. A sus 28 años, Isabela Vargas de Montalvo era la esposa de un magnate, la futura madre de su heredero y la envidia de la élite de Madrid. Su vida era una obra maestra, meticulosamente curada de áticos con vistas espectaculares, vestidos de alta costura y suntuosas galas benéficas. Pero una sofocante tarde de julio, a solo 8 semanas de dar a luz, entró en su santuario de mármol para encontrar su obra maestra profanada. La traición no fue solo la presencia de otra mujer. Fue ver a la amante holgazaneando en su espacio privado, envuelta en la seda de su propio pijama, hecho a medida. Lo que Isabela hizo a continuación no estaba en ningún manual de alta sociedad. No hubo gritos ni lágrimas, solo una escalofriante calma que marcó el comienzo de una guerra que destrozaría un imperio y conmocionaría a todos los que creían conocerla. El aire en el ático siempre era el mismo, a 22 grados controlados con precisión, perfumado con una sutil mezcla personalizada de té blanco y peonía que costaba más al mes que el alquiler de la mayoría de la gente. Era una atmósfera de riqueza serena e intocable, un testimonio del mundo que Damián Montalvo había construido y la jaula dorada que Isabela Vargas de Montalvo habitaba. La tarde del viernes 13 de julio de 2025, Isabela regresó a casa antes de lo esperado. Su última cita prenatal con la reconocida doctora Elena Fuentes había sido sorprendentemente breve. «Usted y el bebé están en perfecta salud, Isabela», había dicho la doctora, con voz cálida pero eficiente. «Es fuerte, como su madre». La mano de Isabela se posó instintivamente sobre la pronunciada curva de su vientre. Un niño, el heredero de Damián, la pieza que faltaba en el rompecabezas de la dinastía Montalvo. Sintió una mezcla familiar de profundo amor por la vida dentro de ella y una inquietante sensación de su papel en un diseño más grande y frío. El ascensor privado se abría directamente al extenso vestíbulo de su apartamento en el 80º piso, con vistas al Parque del Retiro. El silencio fue la primera anomalía. Normalmente, oiría el zumbido distante del personal o el murmullo bajo de las noticias económicas de la oficina de Damián. Hoy, no había nada más que el susurro del control climático. Un par de tacones de aguja desconocidos, ridículamente altos, de un llamativo tono magenta, estaban descuidadamente tirados cerca de la consola, rozando el pulido mármol italiano. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Isabela. Se movió silenciosamente por el gran salón, su vestido de maternidad hecho a medida, un suave susurro de tela contra su piel. La habitación era un monumento al gusto de Damián. Paredes blancas inmaculadas, arte abstracto y muebles de calidad de museo, tan minimalistas que parecían incómodos. Era un espacio diseñado para impresionar, no para consolar. Sus propios toques, jarrones con sus lirios Casablanca favoritos, una manta de cachemira, parecían disculpas fugaces en la vasta galería impersonal. La puerta de su suite principal estaba ligeramente entreabierta. De allí salió una risita femenina baja, un sonido tan fuera de lugar que se sintió como un golpe físico. La respiración de Isabela se atascó en su garganta. El mundo pareció inclinarse. La realidad cuidadosamente construida de los últimos 5 años se adelgazó hasta convertirse en una película frágil
y transparente. Empujó la pesada puerta de roble. Y allí estaba ella. Una joven, no mayor de 22 o 23 años, con cabello rubio platino y un cuerpo esculpido por el gimnasio y el bisturí de un cirujano. Estaba sentada al borde de su cama. Pero ese no fue el detalle que heló la sangre de Isabela. La mujer llevaba su pijama, y no cualquier pijama. Era un conjunto de seda gris paloma, hecho a medida para Isabela por un diseñador en Milán, con sus iniciales de soltera, IV, sutilmente bordadas en hilo plateado en el puño. Un regalo de su madre, un pedazo de su antigua vida, su antigua identidad a la que se había aferrado obstinadamente. La mujer admiraba su reflejo en el vasto espejo frente a la cama, deslizando una mano por la seda, reclamándola como suya. Y de pie junto a la ventana, con una sonrisa de suficiencia en su atractivo rostro, estaba su marido, Damián Montalvo. Todavía llevaba su traje a medida de la mañana, luciendo en todo su esplendor como el amo del universo, observando la escena con un aire de diversión arrogante. La sonrisa de la rubia vaciló, reemplazada por un destello de molestia, no de culpa. Molestia, porque su tarde perfecta había sido interrumpida. «Isabela», dijo él, con voz suave como whisky añejo, como si ella acabara de irrumpir en una reunión de negocios. «Llegas temprano a casa». El aire crepitó con palabras no dichas. La traición era tan audaz, tan profundamente irrespetuosa, que trascendía la mera infidelidad. El pijama era una declaración. Decían, «No solo te estoy quitando a tu hombre, te estoy quitando tu vida. Me estoy metiendo en tu piel». En ese momento, algo dentro de Isabela se rompió. Pero no fue el sonido de un corazón rompiéndose. Fue el chasquido frío y limpio de una trampa de acero cerrándose. Las lágrimas que le picaron los ojos no eran de tristeza, sino de una rabia cegadora y repentina que lo aclaró todo. Las vagas ansiedades, la soledad corrosiva, la sensación de ser un objeto hermoso en una vitrina, todo se unió en un único y duro punto de propósito. Todos, Damián, sus amigos aduladores, incluso su propia familia a veces, la habían subestimado. Vieron a Isabela Vargas, la socialité, el hermoso apéndice. Habían olvidado a Isabela Vargas, la mujer que había construido su propia exitosa empresa de relaciones públicas desde cero antes de conocer a Damián. La mujer, cuya mente era su activo más agudo. Miró más allá de la chica en la cama, su mirada fija en la de Damián. El shock que todos esperaban ver en su rostro no estaba allí. No hubo histeria, ni gritos de acusación. En cambio, su expresión era de una calma inquietante y preternatural. Tomó una respiración lenta y deliberada. Su mano nunca abandonó su vientre de embarazada. Su voz, cuando llegó, no fue un susurro ni un grito, sino una orden clara y nivelada que cortó la tensión como un trozo de hielo. «Tú», dijo. Sus ojos parpadeando hacia la rubia por un brevísimo momento, desestimándola por completo. «Tienes 60 segundos para quitarte mi pijama, dejarlo en el suelo y salir de mi casa». La chica que se había estado preparando para una pelea a gritos se quedó visiblemente desconcertada. Miró a Damián en busca de una señal, un rescate, pero Isabela no había terminado. Su mirada regresó a su marido, inmovilizándolo en el lugar. «Damián», dijo, el nombre una fría y dura piedra en su boca. «Tú y yo tenemos una cita con nuestros abogados. Haré que mi hermano, Marcos, la programe.
Necesitamos comenzar el proceso de disolver nuestros bienes. La mandíbula de Damián se tensó. Este no era el guión que había imaginado. Él era quien tenía el control. Él era quien manejaba las situaciones. Isa, no seamos dramáticos, comenzó, dando un paso hacia ella, su tono cambiando a uno de súplica condescendiente. Estás hormonal. No estás pensando con claridad. Fue lo peor que pudo haber dicho. Fue la desestimación de su intelecto, sus sentimientos, su propia realidad. Isabela ofreció una pequeña y escalofriante sonrisa. No llegó a sus ojos. «Oh, Damián», dijo suavemente, «nunca, en toda mi vida, he pensado con más claridad que ahora mismo». Sin otra mirada a ninguno de los dos, les dio la espalda. Salió del dormitorio, su postura increíblemente recta. No golpeó la puerta. No corrió. Caminó tranquilamente de regreso al vestíbulo, recogió su bolso de la consola y volvió a entrar en el ascensor privado, dejando atrás los restos de su matrimonio y las dos figuras atónitas en el dormitorio principal. Mientras las puertas se cerraban, sellándola en una cápsula de acero silencioso, no miró hacia atrás. No estaba huyendo de un desastre. Estaba ejecutando una retirada estratégica. La guerra acababa de comenzar. El descenso del ascensor fue una caída silenciosa de 80 pisos de regreso a la realidad. Isabela no tembló. No lloró. Su mente, ahora libre de la niebla de un amor comprometido, era un torbellino de claridad cristalina. El shock había cauterizado la herida, dejando atrás una cicatriz dura e inflexible de propósito. Cuando las puertas se abrieron en el silencioso vestíbulo de mármol de la Torre Montalvo, el portero, un hombre de rostro amable llamado Jorge, se apresuró a ayudarla. «Señora Montalvo, ¿todo bien? Ha bajado muy pronto». «Todo está perfecto, Jorge», dijo ella, con voz uniforme. «¿Podría por favor llamarme un taxi? No uno de los coches de la casa». La solicitud fue un pequeño pero significativo acto de separación. Los coches de la casa, los chóferes, todo era parte del mundo de Damián. Ella ya estaba marcando la línea. Mientras esperaba bajo el gran toldo, el calor de Madrid golpeándola en una ola, hizo su primera llamada, no a su madre, que lloraría, ni a su padre, que se enfurecería. Llamó a la única persona que combinaba la furia familiar con la precisión de un cirujano. «Marcos», dijo en el momento en que su hermano contestó. «Bella, ¿qué pasa? Suenas...» «Estoy bien», lo interrumpió, su tono sin dejar lugar a discusión. «Necesito que hagas algo por mí. Voy de camino a la calle de los coches. Reserva la suite real. Usa tu tarjeta personal por ahora. No quiero ningún rastro financiero que me conecte con Damián». Hubo una pausa. Marcos Vargas no era un hombre dado a los arrebatos emocionales. Era uno de los litigantes más temidos de Madrid. Un tiburón con un traje de Savile Row. Procesaba información, identificaba amenazas y actuaba. «Considera que está hecho. ¿Qué pasó?» «Tenía a alguien en nuestra cama, Marcos, con mi pijama». Ella pronunció la frase con la fría finalidad de un informe forense. Casi pudo escuchar el cambio en su comportamiento, el clic del abogado convirtiéndose en el hermano mayor protector. «Ya veo», dijo, su voz bajando una octava. «Estoy a 5 minutos de mi oficina. Te veo en el hotel en 30. Empezaremos el papeleo». «¿Qué papeleo?», preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. «La guerra», replicó Marcos sombríamente. «Y Marcos, encuéntrame a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. No solo buena, quiero una carnicera». «Ya tengo un nombre en mente», dijo él. «Elena Vidal.
Es a quien llamas cuando quieres dejar a tu cónyuge sin nada más que la pelusa en los bolsillos. Es una piraña. Perfecto, dijo Isabela, mientras un taxi amarillo se detenía en la acera. Resérvala. Desconectó la llamada y se deslizó en el asiento de vinilo gastado del taxi, dándole al conductor la dirección del icónico hotel en el barrio de Salamanca. Mientras el taxi se incorporaba al implacable río de tráfico de Madrid, se permitió una última mirada hacia la Torre Montalvo, un monumento brillante a una vida que ya no era suya. Parecía fría, impersonal, un símbolo fálico de un multimillonario perforando el cielo. No sintió sentimentalismo, solo una férrea resolución. Había llegado al Hotel Ritz no como una víctima en busca de refugio, sino como una general que establece una base de operaciones avanzada. El personal, acostumbrado a los caprichos de los ricos y poderosos, no mostró sorpresa cuando una mujer visiblemente embarazada se registró en una de sus suites más caras sin equipaje. La suite era magnífica, un mundo aparte del frío modernismo de su ático. Era clásica, elegante y llena de la tranquila dignidad del dinero antiguo. La segunda llamada de Isabela fue a su mejor amiga y socia de negocios, Elena Vega. Elena era la cofundadora de su empresa de relaciones públicas, Vega & Vargas, una agencia boutique que manejaba la gestión de crisis para algunas de las figuras más poderosas de la ciudad. La voz alegre de Elena contrastaba fuertemente con la gravedad de la situación. El bebé está bien, Eli, pero no será un Montalvo. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. «Oh, cariño, ¿qué hizo?» Isabela relató la historia de manera concisa y objetiva. Contó la escena, la chica, el pijama. Omitió la emoción, centrándose solo en los detalles. Elena escuchó pacientemente, su shock palpable incluso por teléfono. «Ese absoluto e incalificable hijo de...» Elena finalmente exhaló, su voz teñida de veneno. «Nunca confié en él. Siempre te miró como si fuera su última adquisición. ¿Qué necesitas? ¿Un lugar donde quedarte? ¿Un litro de helado y una botella de sidra espumosa para ti?» «Necesito que vayas a la oficina», instruyó Isabela, su voz ahora completamente profesional. «Quiero que saques todos los archivos que tenemos sobre Montalvo Holdings, cada comunicado de prensa que hemos escrito, cada crisis que hemos evitado, cada memorándum interno. Quiero conocer cada vulnerabilidad, cada punto sensible. Nosotros creamos su imagen pública, ahora vamos a desmantelarla». Elena, un genio de las relaciones públicas por derecho propio, entendió de inmediato. «No solo te estás divorciando de él, vas a por la empresa. Él construyó su identidad sobre esa empresa, Eli. Vinculó mi valor a su nombre. Voy a quitarle ambos». «Considera que está hecho», dijo Elena, con un respeto recién descubierto en su tono. «Tendré todo digitalizado y enviado a un servidor seguro por la mañana. Tu sala de guerra está oficialmente abierta». Justo cuando colgaba, llamaron suavemente a la puerta. Era Marcos, su rostro una máscara atronadora de furia contenida. Llevaba un delgado maletín de cuero. «La suite está reservada por un mes», dijo, cerrando la puerta tras él. «Elena Vidal es nuestra. Está cancelando un viaje a la Costa del Sol para reunirse con nosotros mañana por la mañana. Está intrigada». «Bien», dijo Isabela, haciéndole un gesto para que se sentara. «Vela, no tienes que ser fuerte ahora mismo», dijo Marcos, su voz ablandándose mientras miraba a su hermana. Realmente la miraba. Vio las leves manchas moradas de agotamiento debajo de sus ojos, la mandíbula tensa. «Puedes desmoronarte. Yo me encargaré de todo». Isabela negó con la cabeza, un solo movimiento decisivo. «Me desmoroné durante 5 años, Marcos.
Un pedacito cada día, tan gradualmente que ni siquiera lo noté. Le dejé que me disminuyera, que me moldeara para ser la esposa corporativa perfecta. Eso se acabó. No me estoy desmoronando. Me estoy rearmando. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que él no había visto desde que luchaba por conseguir su primer préstamo comercial. Quiero saber sobre el acuerdo prenupcial, cada línea, cada laguna. Marcos abrió su maletín. Es inquebrantable, Bella. Los abogados de Damián se aseguraron de eso. Obtienes una generosa liquidación, la casa de la Costa del Sol y una pensión alimenticia por 10 años. Está diseñado para mantenerte cómoda y callada. ¿Pero qué? Pero está la cláusula de fidelidad, dijo Marcos, una sonrisa depredadora asomando por primera vez en sus labios. Insistimos en ella. Recuerda, papá no te dejó firmar sin ella. Si el matrimonio se disuelve debido a infidelidad documentada por su parte, se activa una penalización. ¿Qué tan grande es la penalización? No es solo financiera, explicó Marcos, su emoción creciendo. La cláusula especifica una transferencia de acciones sin derecho a voto en Montalvo Holdings. En ese momento, era una cantidad simbólica, el 5%, algo para que se lo pensara 2 veces. La mente de Isabela corrió. El 5% de una empresa multimillonaria no es una cantidad simbólica. Exacto, confirmó Marcos. Y lo que es más importante, te da un asiento en la mesa. Te convierte en una accionista significativa. Te da voz. Un plan comenzó a formarse, afilado y peligroso en la mente de Isabela. Una voz era todo lo que necesitaba. Ella conocía los secretos de la empresa. Conocía la narrativa pública porque había ayudado a escribirla. El 5% no era un final. Era una cabeza de playa. Necesitaremos pruebas de la infidelidad, afirmó Isabela. Pruebas irrefutables. Su arrogancia es nuestro mayor activo, dijo Marcos. No creerá que realmente lucharás. Será descuidado. Mientras tanto, he contratado a un investigador privado, el mejor del negocio. Un hombre llamado Julián Cruz, ex CNI. Encontrará todo. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear. Era una ciudad de tiburones y titanes, un lugar donde las fortunas se hacían y se destruían en un abrir y cerrar de ojos. Durante 5 años había sido una espectadora. Ahora era una jugadora. Dile a Julián Cruz que empiece con una analista junior en Montalvo Holdings, dijo. Su reflejo una imagen fantasmal contra el cielo oscurecido. Su nombre es Claudia Jiménez. Damián Montalvo no era un hombre acostumbrado a ser desobedecido. Cuando Isabela se fue, él había esperado que corriera a la finca de sus padres en Marbella, donde él podría ofrecer una disculpa a medias, envuelta en un brazalete de diamantes, y que la situación se arreglara antes de la cena. Su silencio era más inquietante que cualquier diatriba. Para cuando había despedido sin ceremonias a una ahora sollozante Claudia Jiménez. «¡Vístete y sal! Ya has causado suficientes problemas», y había intentado llamar al móvil de Isabela por 10ª vez, solo para encontrarse con el buzón de voz. Un frío temor había comenzado a filtrarse a través de su arrogancia. Esto era una desviación del guión. Su teléfono sonó, y lo cogió esperando ver el nombre de Isabela. En cambio, era su abogado principal, Arturo Ferrer. «Damián». La voz de Arturo era gravemente preocupada. «Acabo de recibir una llamada de Marcos Vargas. Ha contratado a Elena Vidal». Damián sintió una sacudida como si hubiera tocado un cable vivo. Elena Vidal, la asesina matrimonial. No contratas a Elena Vidal para una separación amigable. La contratas para arrasar la tierra.
Ella no puede hacer nada. Damián fanfarroneó, paseando por el vasto y vacío salón. El acuerdo prenupcial es una fortaleza con una cláusula de fidelidad, si no recuerdo mal, le recordó Arturo secamente. Marcos Vargas insistió bastante en ello. Te aconsejé que no fueras tan descarado, Damián. Esto es lo que pasa cuando te confías demasiado. No me des lecciones, Arturo, espetó Damián. Arréglalo, ofrécele más dinero, duplica la liquidación. No creo que esto sea ya por dinero, dijo Arturo, su tono sombrío. Esto es por orgullo, y el orgullo de un Vargas es algo peligroso. Tenía razón. Esta era Isabela, pero era una Isabela que él no reconocía. La mujer tranquila y elegante con la que se había casado se habría destrozado. Esta nueva versión se movía con una precisión calculada aterradora. El primer disparo público se produjo menos de 48 horas después. Fue sutil, una obra maestra de la guerra de relaciones públicas que solo un puñado de personas entendería. Pero su impacto fue devastador. Un pequeño dato anónimo apareció en Murmullos del Mercado, una columna de chismes financieros muy seguida, dirigida por un periodista notorio llamado Víctor Cano. Begain Vargas Pr. tenía una relación larga, aunque tensa, con Cano, a menudo dándole primicias inofensivas para silenciar historias más dañinas. El artículo decía: ¿qué CEO de alto vuelo de un imperio inmobiliario que cotiza en bolsa está a punto de ver sus cimientos sacudidos por un temblor doméstico? Fuentes dicen que el problema no está en la sala de juntas, sino en el dormitorio, y un escándalo inminente podría hacer que los principales accionistas cuestionen la estabilidad del hombre al mando. Estén atentos, no nombraba a nadie. Era una insinuación suave. Pero para el círculo cerrado de inversores y analistas de la Bolsa de Madrid, la descripción apuntaba directamente a Damián Montalvo. Las acciones de Montalvo Holdings, que habían estado en constante ascenso, de repente se tambalearon. Bajaron un punto, luego dos. No fue un colapso, pero fue un temblor, tal como había predicho la columna, una indicación de incertidumbre. Damián miró su terminal, una vena palpitando en su sien. Era ella. Tenía que ser ella. Era su movimiento característico, un golpe preciso y dirigido a su punto más vulnerable. Su reputación. Él le había dado un asiento en primera fila a su mundo, y ella había estado tomando notas. Su respuesta fue burda, un ataque de fuerza bruta. Llamó a su banco y, con una sola orden, congeló las cuentas conjuntas y canceló todas las tarjetas de crédito de Isabela. Cortaría sus recursos, la obligaría a arrastrarse de vuelta. Fue un movimiento nacido del pánico y la furia. Salió espectacularmente mal. Isabela, instalada en su suite del Ritz y financiada por la formidable fortuna de la familia Vargas, ni siquiera se dio cuenta durante un día. Cuando lo hizo, ella y Marcos convirtieron la agresión de Damián en otra arma. La oficina de Elena Vidal filtró un comunicado cuidadosamente redactado a la prensa, expresando una profunda decepción porque un hombre de la talla del señor Montalvo recurriera a tácticas tan mezquinas y crueles contra su esposa embarazada de 8 meses, dejándola desamparada y sin recursos. La narrativa fue magistral. Isabela no era la esposa despechada de un millonario. Era una madre vulnerable y embarazada, siendo acosada por un magnate sin corazón. La simpatía pública, una moneda que Damián siempre había dado por sentada, se inclinó decisivamente a su favor. La historia ya no era solo chismes financieros, era un drama humano. ¿Crees que la estrategia de Isabela de usar la prensa fue justa o manipuladora?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, Isabela se centró en la siguiente fase de su plan. Sabía que para paralizar realmente a Damián, necesitaba más que la infidelidad. Necesitaba atacar los cimientos de su empresa. Con los archivos que Elena había compilado, ella y Marcos pasaron días revisando una década de historia de Montalvo Holdings. Está limpio en la superficie, dijo Marcos, la frustración surcando su rostro después de una larga noche. Sus abogados son demasiado buenos. Cada trato está bien cerrado. Nadie está completamente limpio, replicó Isabela, sus ojos escaneando un prospecto para una adquisición reciente, un proyecto de desarrollo masivo en el barrio de Valdebebas, llamado Punto Edén. La debilidad de Damián no es la negligencia financiera, es su ego. Él cree que es más inteligente que todos los demás, que puede salirse con la suya justo delante de sus narices. Señaló una partida en el presupuesto del proyecto Punto Edén. Costos de remediación ambiental. Son asombrosamente bajos para un antiguo sitio industrial. Se jactó de ello en la gala de invierno, de cómo había conseguido el terreno por una ganga, y de que su equipo había encontrado formas innovadoras de reducir los costos de limpieza. ¿Qué estás pensando?, preguntó Marcos. Estoy pensando que su innovación podría ser sinónimo de ilegalidad, dijo Isabela. Él vería las regulaciones ambientales como tediosa burocracia que se interpone en su camino hacia el beneficio. Averigua quién firmó el informe de impacto ambiental. Averigua qué atajos se tomaron. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar. Pero era un comienzo. Mientras Marcos ponía a su equipo legal a trabajar en el proyecto Punto Edén, Isabela hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Decidió tratar con la otra mujer, no por venganza, sino por inteligencia. Julián Cruz, el ex investigador del CNI, había entregado su informe inicial. Claudia Jiménez, de 23 años, de una familia de clase trabajadora de Vallecas, acumuló deudas estudiantiles para obtener un título en negocios de la Universidad Carlos III, contratada como analista junior en Montalvo Holdings hace 18 meses. Era ambiciosa, inteligente y, por lo que se veía en sus redes sociales, desesperada por proyectar una imagen de riqueza y éxito que no tenía. Era, se dio cuenta Isabela, el objetivo perfecto para un hombre como Damián. Impresionable, ansiosa y desechable. Damián ya se había deshecho de ella. El informe de Cruz indicaba que su correo electrónico corporativo había sido desactivado y su acceso al edificio revocado la mañana después de que Isabela se fuera. Estaba desempleada y, sin duda, aterrorizada. Isabela encontró su dirección, un edificio de apartamentos anodino en el barrio de Carabanchel. No envió a un abogado ni a un investigador. Fue ella misma. Claudia abrió la puerta después del tercer golpe, su rostro pálido y manchado por el llanto. Llevaba unos pantalones de chándal y una camiseta vieja, un marcado contraste con la figura vestida de seda en el ático. Cuando vio a Isabela, embarazada y serena en su puerta, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Qué quieres?», balbuceó Claudia, su mano intentando instintivamente cerrar la puerta. Isabela levantó una mano, no amenazadoramente, sino para detener el movimiento. «No estoy aquí para gritarte, Claudia», dijo, su voz tranquila y uniforme. «Estoy aquí para hablar. ¿Puedo pasar?». Aturdida y obediente, Claudia retrocedió, permitiendo que Isabela entrara en el pequeño y desordenado apartamento. Olía a comida para llevar rancia y ansiedad. «Te despidió, ¿verdad?», preguntó Isabela, de pie en medio de la habitación. Claudia asintió, abrazándose a sí misma.
Dijo que era un riesgo. Me hizo escoltar por seguridad. Ni siquiera pude recoger mis cosas personales. Hizo lo mismo conmigo, dijo Isabela simplemente. Canceló mis tarjetas de crédito. Intentó dejarme sin nada. Esto pareció confundir a Claudia. Pero tú eres Isabela Vargas. Tu familia. Él no me veía como Isabela Vargas, la corrigió Isabela. Me veía como una posesión que funcionaba mal, igual que te veía a ti. Fuimos útiles para él hasta que dejamos de serlo. Dejó que las palabras flotaran en el aire, creando un puente inesperado y frágil entre dos mujeres que deberían haber sido enemigas mortales. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Claudia, su voz temblorosa. Quiero saber qué tiene él sobre ti, dijo Isabela, su mirada aguda y directa. Hombres como Damián no solo usan a las mujeres para el sexo, las usan para encubrirse. ¿En qué proyecto estabas trabajando? ¿Qué documentos te hizo preparar? ¿Qué te hizo hacer que no entendías del todo? El rostro de Claudia se puso blanco. Se hundió en su sofá, su bravuconería completamente desaparecida. El proyecto Punto Edén, susurró. Estaba en el equipo de adquisiciones. Él me hizo reformatear algunos informes de ingeniería de un consultor externo. Dijo que era solo para una presentación interna, para que los datos parecieran más limpios. ¿Todavía tienes los informes originales?, preguntó Isabela, su corazón comenzando a latir más rápido. Esto era. Yo los tengo en una memoria USB, admitió Claudia, sus ojos desviándose hacia un portátil en su mesa de centro. Hice una copia. Tenía miedo. Él insistió tanto en que se borraran los originales. Se sentía mal. Isabela sintió una oleada de triunfo. La arrogancia de Damián lo había vuelto descuidado. Había utilizado a una analista junior para manipular datos sensibles, sin imaginar nunca que ella tendría la previsión de guardar una copia, sin imaginar nunca que su esposa sería quien vendría a buscarla. Claudia, dijo Isabela, su voz suavizándose ligeramente. Damián intentará destruirte. Te pintará como una empleada incompetente y descontenta, una acosadora. Te enterrará en honorarios legales y te vetará para que nunca más trabajes en esta ciudad. ¿O puedes ayudarme? ¿Ayudarte? ¿Por qué te ayudaría? Porque él es nuestro enemigo común, dijo Isabela, su mano apoyada en su vientre. Estoy luchando por el futuro de mi hijo. Tú deberías estar luchando por el tuyo. Dame esa memoria USB. Firma una declaración jurada detallando lo que te hizo hacer. A cambio, mi abogada, Elena Vidal, te representará. Estableceremos un fideicomiso para ti, suficiente para pagar tus deudas y comenzar una nueva vida lejos de él. Y nos aseguraremos de que el mundo sepa que fuiste un peón, no una jugadora. Era un salvavidas, una elección entre la aniquilación y un nuevo comienzo. Claudia miró a la poderosa mujer embarazada que tenía delante. No vio a una enemiga, sino a una salvadora improbable. Con manos temblorosas, buscó en su bolso de portátil, sacó una pequeña memoria USB plateada y se la tendió. «Es un monstruo», susurró Claudia. «Sí», respondió Isabela, tomando la memoria USB. «Y le vamos a mostrar lo que les pasa a los monstruos». La memoria USB plateada se sentía más pesada de lo que pesaba. Era una llave, un arma, un pequeño trozo de plástico y metal que contenía el potencial de desatar la ruina de Damián. De vuelta en el santuario dorado del Ritz, Isabela y Marcos se reunieron con Elena Vidal, una mujer cuyo corte de pelo y ojos agudos parecían no perderse nada. El contenido de la unidad era condenatorio. El equipo legal de Marcos, trabajando con una firma de contabilidad forense, cotejó los archivos de Claudia con los documentos oficiales presentados al ayuntamiento para el proyecto Punto Edén.
La imagen que surgió fue la de un fraude audaz. El informe ambiental original de la firma independiente Soluciones Geotécnicas había detallado una extensa contaminación del suelo, principalmente con plomo y disolventes industriales, que requería un presupuesto de remediación de casi 50 millones de euros. El informe revisado, el que Claudia se había visto obligada a formatear y que Damián había presentado, situaba el costo en solo 5 millones de euros. Faltaban páginas clave, se alteraron puntos de datos y las conclusiones resumidas se reescribieron para minimizar la gravedad de los hallazgos. Damián no solo había tomado atajos, había pavimentado un vertedero de residuos tóxicos y lo había llamado un desarrollo de lujo. «Esto es más que solo motivos para una demanda», dijo Elena, su voz sombríamente satisfecha. «Esto es fraude criminal, fraude electrónico, conspiración, sin mencionar las violaciones ambientales. La Fiscalía General se lo pasaría en grande con esto. Así que lo hacemos público», preguntó Marcos, ansioso por la matanza. «No», dijo Isabela, su voz firme. «Todavía no. Una acusación pública le da tiempo para reaccionar, para tergiversar la historia, para enterrar la evidencia más profundamente o destruirla. Tenemos el elemento sorpresa. No podemos desperdiciarlo». Estaba pensando como una estratega de relaciones públicas. Una filtración prematura crearía un ciclo de noticias caótico que Damián, con sus vastos recursos, podría potencialmente navegar. La caída tenía que ser absoluta, un golpe único e innegable del que no hubiera recuperación. La reunión anual de accionistas de Montalvo Holdings es en 3 semanas, afirmó Isabela, mirando el calendario. Es su escenario, es donde demuestra su maestría del universo. Ahí es donde lo haremos. El plan era audaz. Prepararían un dossier completo. La declaración jurada de Claudia, un análisis comparativo de los informes manipulados y originales, y una opinión legal que describiera la posible responsabilidad penal de Damián. No lo filtrarían a la prensa, lo entregarían directamente a la junta directiva y a los inversores institucionales, clave en medio de la reunión. Sería una emboscada a plena luz del día. Mientras su equipo legal trabajaba en secreto, Isabela se centró en otro frente, el personal. Sabía que Damián la buscaría, tratando de recuperar el control. Tenía que seguir siendo un fantasma. Se mudó del Ritz, dejando a Marcos que pagara la cuenta. A través de un discreto agente inmobiliario recomendado por Elena, alquiló una magnífica casa adosada completamente amueblada en el barrio de Chamberí. Era elegante, pero discreta, una fortaleza de tranquila privacidad, con su propio jardín, un mundo aparte de la ostentación estéril de su antigua vida. Contrató su propia seguridad privada, ex agentes del Mossad, que eran leales al sueldo, no a un nombre. Sus días se asentaron en un nuevo ritmo. Las mañanas las pasaba en teleconferencias con su equipo, planeando el ataque. Las tardes eran para ella y el bebé. Practicaba yoga prenatal, recibía comidas saludables de tiendas de productos orgánicos y comenzó a decorar una habitación infantil en tonos de verde suave y crema. Estaba construyendo un nido, un lugar seguro, para el hijo que ahora criaría bajo sus propias condiciones. Sería un Vargas, no un Montalvo. Su legado sería de resiliencia, no de ambición despiadada. Una tarde, su amiga Elena vino a visitarla, trayendo consigo una caja de pasteles y una carpeta de documentos. «Los rumores en la calle son cada vez más fuertes»,
informó Elena, acomodándose en un sillón de la acogedora biblioteca. Damián está perdiendo credibilidad. Las acciones siguen bajando 5 puntos. Los competidores están empezando a rodearlo, sintiendo debilidad. Bien, dijo Isabela, sorbiendo una taza de té de manzanilla. Pero, ¿estás bien?, preguntó Elena, su actitud profesional suavizándose. Estás manejando esto como una campaña militar, pero sigues siendo una persona muy embarazada cuyo marido acaba de implosionar tu vida. Isabela se llevó una mano al vientre, sintiendo la patada fuerte y tranquilizadora de su hijo. La persona que era, Ellie. Ella no habría estado bien. Habría llorado durante una semana. Luego habría aceptado su disculpa y un regalo de bienvenida en forma de un diamante de 10 quilates. Le habría dejado que la encogiera de nuevo. Pero esa persona ya no existe. Él la mató. Miró a su amiga, sus ojos claros y firmes. Cuando vi a esa chica con mi pijama, fue como si un hechizo se hubiera roto. Vi los últimos 5 años por lo que fueron. No era una socia, era su posesión más preciada. Y en el momento en que una posesión tiene voluntad propia, es reemplazada. Él no solo me engañó, me declaró obsoleta. Y no seré hecha obsoleta. Mientras tanto, Damián estaba en espiral. Sus investigadores privados habían chocado contra un muro, tratando de encontrar a Isabela. La familia Vargas se había cerrado en torno a ella, creando un muro impenetrable de silencio. Era un hombre acostumbrado a tener toda la información, todo el control, y ahora operaba en la oscuridad. La columna en Murmullos del Mercado había sido seguida por más indirectas sutiles en otras publicaciones financieras. Su poder, que siempre había visto como un aura invencible, comenzaba a sentirse frágil. Estaba perdiendo dinero en abogados e investigadores. Estaba distraído, irritable y paranoico. Les gritaba a sus empleados, tomaba decisiones precipitadas en las reuniones y bebía demasiado por las noches en el vasto y silencioso ático, que ahora se sentía menos como un palacio y más como una prisión. Llamaba a Arturo Ferrer a diario, exigiendo actualizaciones, soluciones, cualquier cosa. El AB se está preparando para una guerra, Damián, le advirtió el viejo abogado. Elena Vidal no está presentando mociones por pensión alimenticia. Está solicitando documentos corporativos. No solo están investigando el matrimonio, están investigando el negocio. ¡Que miren!, se burló Damián, aunque un gusano de miedo ahora se retorcía en sus entrañas. No hay nada que encontrar. Pero pensó en el proyecto Punto Edén. Pensó en los atajos que había tomado, los informes que había enterrado. Lo había hecho docenas de veces antes a menor escala. Un pequeño arreglo aquí, un poco de presión allá. Así se jugaba el juego. Nunca imaginó que se usaría en su contra, especialmente no por su esposa. Había compartimentado su vida tan completamente que nunca pensó que los pecados de una parte pudieran sangrar en la otra. Su paranoia lo llevó a Claudia Jiménez. Asumió correctamente que Isabela habría intentado contactarla. Envió a uno de sus propios hombres, un consultor de seguridad matón, para presionarla. Pero cuando el hombre llegó a su apartamento de Carabanchel, lo encontró vacío. El casero dijo que había pagado su alquiler en su totalidad y se había ido sin dejar dirección de reenvío. Claudia había desaparecido tan completamente como Isabela. La reunión de accionistas estaba ahora a solo una semana. Damián se estaba preparando para ella obsesivamente. La veía como su oportunidad de contraatacar, de proyectar una imagen de confianza y control inquebrantables.
presentaría un informe de ganancias estelar, anunciaría un nuevo proyecto ambicioso y disiparía cualquier duda sobre su liderazgo. Le mostraría al mundo y a Isabela que era intocable. Él era Damián Montalvo. Su nombre estaba en el edificio. Se estaba preparando para una batalla de percepción. No tenía idea de que estaba entrando en una ejecución. El gran salón de baile del Hotel Palace era más que una sala. Era un símbolo. Era el corazón de la vieja Madrid, un espacio sagrado donde las fortunas se habían brindado y las dinastías se habían cimentado durante más de un siglo. El aire mismo parecía denso con los fantasmas del poder, perfumado con perfumes caros y el tenue toque metálico de la ambición. En esta brillante mañana de julio, era el escenario personal de Damián Montalvo, el escenario de la reunión anual de accionistas, y él era su estrella indiscutible. Estaba de pie en un gran podio de roble, bañado por una luz cálida y enfocada. Detrás de él, el logotipo de Montalvo Holdings se proyectaba en una vasta pantalla, un símbolo de fuerza inexpugnable. La sala ante él era un mar de poder calculado. 12 miembros de la Junta en la primera fila, sus rostros impasibles, representando miles de millones en riqueza generacional e influencia corporativa. Más allá de ellos, se sentaban los inversores institucionales, los analistas de BBVA y Santander, cuyos informes podían mover los mercados, y finalmente, la manada de periodistas de El País, Expansión y Forbes España, tiburones, dando vueltas con trajes a medida, esperando una gota de sangre. Damián estaba en su elemento. Exudaba un carisma tan potente que era casi una fuerza física. Su voz, practicada y resonante, llenaba el salón de baile, tejiendo una narrativa de triunfo. Y así, mientras miramos hacia el próximo año fiscal, decía, su sonrisa irradiando confianza. Las proyecciones no solo son fuertes, son un testimonio de los valores fundamentales de esta empresa. Visión, fuerza y, sobre todo, integridad. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, una promesa sagrada. Estaba describiendo un trimestre récord, el lanzamiento exitoso de 2 nuevas propiedades internacionales y la robusta salud de sus acciones, omitiendo convenientemente la reciente e inexplicable caída. Nuestros cimientos son roca sólida, continuó, gesticulando con una mano que lucía un reloj Patek Philippe. Nuestra marca es un referente global de excelencia. No solo hemos cumplido nuestros objetivos, los hemos superado en cada paso. Y les prometo que lo mejor está por venir. Nuestro proyecto insignia nacional, Punto Edén, comenzará a construirse el próximo mes, una joya de la vida moderna que redefinirá la ribera de Valdebebas y generará retornos sin precedentes durante décadas. Era un maestro. Proyectaba un aura de invencibilidad tan completa que los recientes susurros de problemas parecían chismes insignificantes. Los miembros de la Junta asintieron sutilmente. Los analistas garabatearon con aprobación. Estaba calmando las aguas, reafirmando su dominio. Fue en ese preciso momento, a las 10:15 de la mañana, cuando las imponentes puertas doradas de la parte trasera del salón de baile se abrieron silenciosamente. No fue una interrupción ruidosa, pero el cambio en la energía de la sala fue inmediato y profundo. Una rendija de la brillante luz de la mañana cortó la tenue opulencia del salón de baile, y en esa luz se alzaba una silueta. Mientras las puertas se cerraban, su figura se hizo clara. Una inhalación subconsciente colectiva recorrió la audiencia. Los susurros estallaron como un incendio. Un periodista de Reuters empujó a su fotógrafo,
murmurando con urgencia. Un CEO rival, sentado en la tercera fila, permitió que una sonrisa lenta y depredadora se extendiera por su rostro. Enmarcada en la puerta estaba Isabela Vargas de Montalvo. No era la víctima desconsolada de las especulaciones de los tabloides. Era una figura de poder impresionante. Su vestido azul cobalto era una franja de color vibrante contra la paleta apagada de oro y caoba de la sala. Era una declaración de desafío. Su embarazo no era una vulnerabilidad, sino un símbolo de fuerza elemental. Su figura majestuosa e innegable. Su cabello recogido severamente resaltaba las líneas impecables y decididas de su rostro. Su expresión era de absoluta serenidad ártica. Estaba flanqueada por Marcos Vargas, su rostro una máscara de fría furia. Y Elena Vidal, cuyos ojos agudos e inteligentes recorrían la sala como si fuera una general inspeccionando un campo de batalla. Damián se congeló. El teleprompter seguía avanzando, pero las palabras se desvanecieron de su mente. Su universo, tan cuidadosamente controlado, acababa de ser invadido por la única persona que había expulsado brutalmente de él. La vio, y por primera vez en su vida adulta, sintió una genuina punzada de miedo. Esta no era la Isabela emocional y maleable que conocía. Esta era una extraña, un ángel vengador de pie a las puertas de su reino. Trató de recuperar la compostura, su mente desordenada. «Una reunión privada. ¿Esto es una reunión privada?», balbuceó, su voz perdiendo su timbre confiado. Pero ya era demasiado tarde. La narrativa le había sido arrebatada. La audiencia ya no miraba al titán en el podio. Estaban observando el drama silencioso y magnífico que se desarrollaba en la parte trasera de la sala. Isabela no se movió. Simplemente se quedó allí. Un juicio silencioso, permitiendo que el caos de su presencia se extendiera. Luego Marcos y Elena comenzaron a moverse. Avanzaron hacia la sala, no con agresión, sino con el propósito tranquilo y deliberado de una guardia de honor. En sus manos llevaban gruesos documentos encuadernados en espiral. Se movieron por la primera fila, colocando una copia ante cada uno de los 12 miembros de la Junta. La portada era de un blanco inmaculado, el título impreso en una sencilla fuente negra. Informe sobre gobierno corporativo y posibles responsabilidades en Montalvo Holdings, preparado por la oficina de Elena Vidal. Damián observó, paralizado, cómo Ricardo Soler, el patriarca de 70 años de la Junta, un hombre cuya familia había estado construyendo esta ciudad desde la Edad de Oro, recogía el informe con el ceño fruncido de molestia. Lo abrió. Su ceño se profundizó. Se puso sus gafas de media luna. Sus ojos, escaneando la primera página, se abrieron casi imperceptiblemente. Siguió leyendo, su rostro perdiendo lentamente su color, reemplazado por un blanco espantoso y moteado. Pasó una página, luego otra, su respiración volviéndose visiblemente superficial. En toda la línea se repetía la misma escena. El suave susurro de las páginas al pasar era el único sonido en la cavernosa sala. Era el sonido de un imperio comenzando a desgarrarse. El corazón de Damián golpeaba contra sus costillas. Sintió un sudor frío brotar en su frente. Sabía con una certeza nauseabunda lo que contenía ese informe. Punto Edén. Claudia Jiménez había construido un cortafuegos entre su vida corporativa y sus indiscreciones personales, creyéndolo impenetrable. Ahora observaba con horror cómo Isabela lo arrasaba. Cuando cada miembro de la Junta recibió su copia, Isabela comenzó a caminar. El pasillo central se abrió para ella como por decreto real. Sus pasos lentos y medidos
eran el único movimiento en una sala congelada en el tiempo. El clic de sus tacones en el pulido suelo de parqué era como el tic-tac de un reloj del juicio final. No miró a izquierda ni a derecha. Su mirada estaba fija en su marido, una depredadora acercándose a su presa acorralada. Se detuvo al pie del escenario, a pocos metros por debajo de él, obligándolo a mirarla. El gesto fue una sutil, pero profunda inversión de su dinámica de poder. En el silencio aplastante, su voz emergió. No fuerte, pero tan clara y nítida que podría haber cortado el cristal. «Hola, Damián. Sal de aquí, Isabela», gruñó, su voz un susurro bajo y desesperado. «No tienes derecho a estar aquí». «Al contrario», replicó ella, su calma un aterrador contrapunto a su rabia apenas contenida. Se llevó una mano al vientre. «Tengo todo el derecho. Soy accionista, o más bien, mi hijo lo es. Simplemente estoy aquí para proteger su inversión. Y Damián, debo decir, me preocupa profundamente que su herencia parezca estar construida sobre una base de fraude criminal sistémico». Un jadeo sorprendido y unificado recorrió la sala. La palabra fraude había sido pronunciada en voz alta. Lo impensable se había hecho realidad. «Eso es una acusación infundada y calumniosa», gritó Damián, su rostro ahora enrojecido y manchado. Le señaló con un dedo tembloroso. «Eres una mujer amargada y despechada que intenta arruinarme». «¿Lo soy?» La voz de Isabela permaneció increíblemente nivelada. «Entonces, quizás puedas aclarar algunas cosas para tu junta. Te invito a explicar por qué hay 2 informes de impacto ambiental separados para el proyecto Punto Edén en este dossier. Uno de soluciones geotécnicas que detalla 50 millones de euros en remediación necesaria de residuos tóxicos, y el que tú presentaste al ayuntamiento, presupuestando solo 5 millones. Dio un paso más cerca. Quizás puedas explicar la declaración jurada de tu ex analista, la señorita Claudia Jiménez, en la que detalla, bajo pena de perjurio, cómo la coaccionaste para falsificar ese informe, cómo le instruiste para limpiar los datos para una presentación interna, cuando en realidad estabas cometiendo fraude contra el Ayuntamiento de Madrid y cada inversor en esta sala. Dejó que la acusación flotara en el aire, luego asestó el golpe final devastador. Su voz bajó, volviéndose íntimamente conspiradora, pero llegando a cada rincón de la sala. «Explícales, Damián, explícales a las madres y padres de tu junta cómo planeabas construir apartamentos familiares y un parque infantil sobre un suelo saturado de disolventes industriales y plomo. Diles qué clase de hombre eres realmente. Fue un asesinato moral y financiero completo, ejecutado con la precisión de un cirujano». Damián se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Miró a la junta en busca de ayuda, de alguna señal de lealtad. No vio nada más que furia fría y dura y desprecio sin disimulo. Vio a hombres que valoraban sus reputaciones y sus fortunas por encima de todo, dándose cuenta de que él había puesto en peligro ambas. Arturo Ferrer, su propio abogado, que había estado leyendo una copia del informe con una expresión de horror creciente, caminó lentamente hacia el podio. Se inclinó y le susurró una única y sombría frase al oído a Damián. «Se acabó. No digas otra palabra». Los hombros de Damián se desplomaron en una derrota total. La lucha se desvaneció de él, reemplazada por el vacío hueco de la ruina total. Ricardo Soler, su rostro una sombría máscara de piedra, se levantó lentamente. Se quitó las gafas y fijó su mirada en Damián. Cuando habló, su voz era el sonido frío y pesado de un juicio siendo pronunciado. «Señor Montalvo»,
comenzó Soler, su voz resonando con antigua autoridad. Esta junta ha sido informada de alegaciones de una naturaleza tan grave que amenazan la existencia misma de esta corporación. Sugieren un fracaso catastrófico de liderazgo y un profundo incumplimiento del deber fiduciario. Sostuvo el informe. A la luz de esta evidencia, y para mitigar las inevitables consecuencias legales y financieras, yo, en nombre de esta junta, exijo su renuncia inmediata como CEO y presidente. Con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de una ejecución pública. Damián miró los restos de su vida. Vio el brillo en los ojos de los periodistas, la sombría satisfacción en los rostros de su junta. El desprecio absoluto de la mujer que había descartado tan descuidadamente. Isabela mantuvo su mirada por un último momento cargado. Luego hizo un solo asentimiento, casi imperceptible. No fue un asentimiento de triunfo. Fue un asentimiento de cierre, una puntuación final en un capítulo de su vida que ahora había terminado definitivamente. Le dio la espalda con la misma majestuosa compostura con la que había entrado. Caminó de regreso por el pasillo, a través de la multitud atónita y silenciosa, y salió por las puertas doradas, dejando a Damián Montalvo solo en su escenario, un rey caído en una catedral en ruinas. Al final, no se trató de dinero o venganza. Se trató de recuperación. Isabela Vargas se fue, no solo con una liquidación récord y una participación significativa en una empresa que ayudaría a reconstruir, sino con algo mucho más valioso: ella misma. Recuperó su nombre, su poder y el futuro de su hijo, Lorenzo Vargas, nacido en un legado de fuerza, no de escándalo. Damián Montalvo se convirtió en una nota a pie de página en las páginas financieras, una historia de advertencia de un titán que confundió un diamante con vidrio y fue destrozado por el brillo que no supo ver. La historia de Isabela es un testimonio del hecho de que las traiciones más profundas pueden forjar a los guerreros más fuertes. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Fue su respuesta el acto definitivo de justicia o una venganza fría y calculada? Haz clic en me gusta si esta historia te ha cautivado y comparte este video con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas impactantes de la vida real. Gracias por ver.